Tres extraordinarias leyendas de tesoros enterrados en cuevas y otros lugares. Leyenda queretana. Aquí también se le conoce como Pinal del Zamorano, dice don Macedonio Pérez. Gambusino de oficio. Existen varias cuevas. En una de ellas sacaban ópalo. Yo sé porque yo llevaba a unas personas de México y sacábamos puras rojuelitas de ópalo, ya liquidado. Ellos se llevaban hasta 3 cargas de costales de Ixtle. Eran 3 amigos. De aquel lado hay otra cueva que le llaman Rincón de la Peña Blanca, y de este lado hay otra cuevota grande donde una mata de órgano, y por eso le dicen la Cueva del Órgano. Hay también un lugar muy misterioso que le decimos la Peña de Colmena. Había 7 colmenas ahí, todavía están. Había un señor de Colón que se llamaba Apolinar, y cada año las venía a capar esas colmenas. Se llevaba harta miel y la cera la regalaba en la parroquia de la Virgen del Soriano a la Santísima Virgen de los Dolores para que no le pasara nada, porque la Santísima Virgen le ayudaba y lo protegía y le daba más miel de aquellas colmenas. Se descolgaba el señor de arriba de la ceja de la peña con unos cables y su señora se quedaba abajo con un bote recibiendo la miel. Ahí, en esa peña, también hay una cueva muy grande, pero no tiene dibujos de los que usted anda preguntando. Pero allá en el Cerro, el Mexicano, hay una cueva que le dicen el Meco, porque hay unos nopales grandes de esos mecos. Ahí una vez espantaron a esos 3 amigos de México. Yo los había acompañado para traer ópalo. Pero cuando nos dio la noche, yo me tuve que ir y buscar unos animales y ellos se quedaron en esa cueva. Luego me contaron en la mañana que estaban para dormirse cuando de repente oyeron unos ruidos así como cuando pega el bastón en el piso, y oyeron también una voz que les decía que sacaran el tesoro. Entonces se asustaron mucho y como les dio miedo, mejor se fueron. Yo me los encontré en la mañana en un relis. Estaban enteleridos con harto frío. Tenían mucho frío porque la noche había sido muy helada y también por el miedo que todavía traían. No sacaron nada porque la voz les dijo todo o nada. Y como era una voz muy fea, así como el del más allá, mejor se fueron y no sacaron nada de esa cueva. Leyenda del tesoro en las Margaritas. Ahí en las Margaritas hay un tesoro que dejaron los gachopines. Dicen que son unas ánimas las que dan razón de dónde está el dinero enterrado. Es mucho. Dicen que se quejan las ánimas y que se ven las sombras que pasan porque hay gente que las ha visto y que esas sombras señalan en dónde está enterrado ese tesoro. Un tesoro muy grande. Yo entiendo que en la mera puerta de la iglesia está enterrado un cajón que mide 1,5 metros de largo por 80 centímetros de alto y está lleno de puros centenarios que están acomodados muy bonito. Hay gente que le ha hecho la lucha, pero luego les da miedo porque las ánimas los asustan. Eso me han platicado los que han ido a buscarlo. Una vez unos muchachos que vieron las sombras de las ánimas se decidieron a escarbar y escarbar bien profundo, y luego dijeron que sí abrieron el cajón. Por eso sabemos de qué tamaño es y cómo están acomodados los centenarios. Entonces fue cuando ellos escucharon que las ánimas estaban alegue y murmurando, y que se les vino una atropelada de caballos, y entonces los pobres muchachos con el puro susto nomás corrieron y hasta dejaron los picos y las palas ahí tiradas. Pero cómo son las cosas, porque a la mañana siguiente agarraron valor y fueron a buscar el tesoro. Pues al fin y al cabo el pozo ya estaba abierto, y como se sorprendieron al darse cuenta que ya estaba tapado y ni siquiera se miraban las señales del escarbadero que hicieron la noche anterior. Yo les dije luego que lo que les falló fue que uno de ellos debería haber estado rezando y echando inciensos, mientras otro debería haber tenido un Cristo y agua bendita, mientras que los demás escarbaban. Pero lo curioso fue que encontraron otra vez tapado el pozo y ya mejor decidieron no volver a escarbar nunca. Esas ánimas ofrecen el tesoro porque ellas andan buscando descanso.
Entonces digo yo que el buscatesoros también tiene que prometerles algo, como por ejemplo dar un socorro a la iglesia o los próximos pobres. Una donación comparte el dinero que saque y además debe de hacer un funeral en el panteón, aunque sea con una caja vacía. Una leyenda del tesoro de Oaxaca en Puerto Escondido. Aquí parece que hay dos versiones de por qué el puerto se llama así. Déjeme contarle, para que sepa algo de nuestro pueblo muy bonito. Son dos razones para que Puerto Escondido se llame así. Las dos son cosas de la historia. Aquí le va la primera. Resulta que hace muchos años, cuando los españoles ya tenían mucho comercio con sus naves por toda la costa de Manzanillo y Acapulco hasta Perú, los piratas que asaltaban los galeones tenían que huir y ocultarse en alguna parte cuando la Marina española les daba persecución. Como siempre, llevaban ventaja. Entonces se metían aquí porque era una zona muy escondida, y así fue como se le fue pagando el nombre que sigue y ya se quedó. Lo curioso es que luego decían que era un barco pirata fantasma, pero la verdad es que se ocultaban por aquí. Y la otra versión, que como verá está relacionada con los mismos piratas, según la cosa, que una vez un pirata inglés consiguió asaltar el galeón que venía de China y se quedó con un tesoro muy grande. Los de la Marina Española le dieron persecución y parece que lo atraparon allá por el istmo de Tehuantepec, pero ya no llevaba el tesoro que se había robado. Se llevaron al pirata y sus gentes y los torturaron para que dijeran dónde habían escondido ese tesoro, y cuando estaban a punto de morirse, uno de los piratas dijo: allá en ese puerto escondido. Como se murió ese pirata, los españoles no supieron dónde quedaba ese puerto, y así quedó la cosa. Ya es una historia de que nadie ha dado con ese tesoro, y es que lo han buscado bastante, pues lo enterraron por este rumbo o lo metieron en alguna cueva. Y luego, para saber cuál o dónde, hasta aquí estas leyendas. Muchas gracias. Si te ha gustado, por favor suscríbete y regálanos un like. Hasta pronto.